Fue una cosa alucinante, ¿no? Un pequeño con un borrachero en la cabeza, ¿no? Deliré toda la noche, ¿no? Y estuve, no sé cuánto tiempo viajando, porque eso fue un viaje, ¿no? Pero yo pienso que ese viaje me duró toda la vida. En mis trabajos hay una poesía, pero digámoslo así, no es una poesía más del desgarramiento, es una poesía fuerte, una poesía que grita. Barrios soleados, gratos y pobres, barrios donde la rumba estalla, barrios de Santiago de Cali, surgidos en medio de la violencia colombiana por donde Walter Tello deambuló desde niño, correteando un balón, estudiando la primaria. Su pintura está unida a la barriada. Como artista sabe que su infancia participa de esas elementales y significativas historias. Allí, en la esquina de estos barrios, sintió la necesidad de inventar su tierra de sol, volver la imagen poesía. Bueno, yo nací en el 53 y Cali era un villorrio, ¿no? Era una pequeña ciudad y recuerdo que vivíamos en una casa muy grande del barrio obrero con nuestra familia, los primos, vivíamos muchas personas en una casona del barrio obrero. Todavía tengo algunos recuerdos nítidos, calles despavimentadas, pues una infancia más o menos pobre, ¿no? Nosotros vivíamos muy cerca del parque y a una cuadra de nosotros quedaba lo que se llama la zona de tolerancia, donde estaban las prostitutas, estaban los bares, ¿no? Y claro, recuerdo mucho la música que había ahí, que eran bolero, mucho bolero, Bienvenido Granda, la Sonora Matancera, Daniel Santos, en fin, todo esto, ¿no? Definitivamente, como caleño, como ser de Cali, Cali es una ciudad muy musical, donde se oye la música en todo lado, a donde vos llegás, ahí está la música, llegás a un supermercado o en el bus, en todas partes está la música y uno está oyendo muchísima música y la vida de uno está marcada por la música. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy para la montaña. Recuerdo que también, pues, estando muy pequeño, en Cali hay una tradición decembrina, que son los diablos, los caránganos, y nosotros pequeños nos vestíamos de caránganos, entonces salíamos tocando una chirimía y pedíamos plata a la gente. Entonces, donde más nos daban la plata era allí en esos burdeles y en esos prostíbulos y en esas cantinas. Entonces, ese es un recuerdo que tengo ya, digamos, a nivel visual y a nivel musical de mi infancia. Yo era muy rockero, era súper rockero. Esa chispa de rebeldía, ¿no? Que entonces
Es que vivíamos una época muy contestataria, ¿no? También, y vivíamos una época en que estábamos rompiendo valores, ¿verdad? Culturales. Estábamos rompiendo con la generación anterior y con los valores de la generación anterior. Y entonces el rock también fue determinante ahí. Y de alguna manera nosotros en nuestra provinciana Cali vivimos también eso, ¿no? Los años 60 con toda su fuerza, con los Beatles, ¿no? Con el rock, con el mayo del 68 en París, con todas las subversiones estudiantiles de la época, ¿no? También hay que acordarse que era la época en que nació la salsa, ¿no? Y que la salsa estaba viniendo también a Cali, estaba eclosionando con toda su fuerza. Y en Santa Librada, pues yo tenía un profesor muy bueno de dibujo, le decíamos Grafito. Él nos sacaba a los alrededores, al barrio San Antonio, al San Bosco, al barrio Los Libertadores por la Quinta, a hacer perspectivas, a dibujar perspectivas, a dibujar muchísimo. Y él fue el que me dio el pedal a mí. No era aquel que nos sacaba precisamente, ahorita creo que Grafito, le decíamos y Grafito. lo sacaba uno y le decía, pinten hasta donde vean. Eso. En la calle, sí, pinten hasta donde vean. Sí. Pisten hasta donde vean, decía él. Entonces, pinten claro, hasta había que donde pintar vean. hasta aviones que pasaban, pájaros, cualquier cosa, y todo lo que vean, píntenlo. Claro, lo imaginable y lo inimaginable había que pintarlo, ¿no? Con el profesor Aragón. Sucedió una cosa en aquella época, como yo era muy buen dibujante y dibujaba caricatura. Dibujé, pues caricaturizaba a los profesores, a los compañeros, pero no me gustaba mostrarlos. Yo lo hacía clandestinamente en mis cuadernos. Pero nuestro gran amigo Danilo Ochoa, que estudiaba conmigo, él tuvo la idea de decir, pero ¿cómo se van a quedar estas cosas en tu cuaderno? Vamos a ponerlas en la cartelera. Y efectivamente yo me negué porque sabía que venía el problema, ¿no? Danilo las cogió, las colgó en la cartelera y eso fue la sensación, ¿no? Entonces los profesores ya se sintieron muy agredidos por la caricatura, ¿no? Chiquito subversivo. Sí, de verdad. Y me hicieron casi un consejo de guerra los profesores. Y amenazaron con expulsarme del colegio. Llamaron a mi madre y fue precisamente el profesor de dibujo, ese profesor que creía tanto en mí, que le dijo a mi mamá que no le hiciera caso a esta caterva de cafres que eran nuestros profesores y que me pusiera a estudiar en la Escuela de Bellas Artes. La pintura de Tello vuela. Su ala mayor está en la fuerte expresión de los sentidos. Es un caudal de expresividad. La idea de lo disperso las unifica. Sobre la tela sale un pájaro paseando entre el color y la sombra. Feroces y delicadas, las enredadas manos de una mujer golpean al universo. El circo establece su magia, la función da comienzo a la risotada, la acción y no la razón. Aquí producen monstruos. El espíritu de la cultura es el fantasma de la violencia transfigurada. Fue una época bastante política, ya dejé de ser, digámoslo así, el hippie que era, muy interesado por otras cosas, por ejemplo por las drogas, por la posibilidad de expansión de la mente con la droga, con la marihuana y toda esta cosa que fue la época de los 60 y parte de los 70. Y luego me orienté pues hacia un tipo de actividad más política. Es decir, era el tiempo también del realismo socialista, de todas las concepciones, la concepción maoísta del arte. Y estábamos ahí pues, en esa dirección, ¿verdad? Haciendo realismo socialista y todo esto. Con la izquierda
había una discusión también, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en aquella época de Santa Librada, de la cual yo te mencioné, que tenía un amigo que era un histrión y el otro amigo era un dadaísta, pero éramos adolescentes. El otro amigo era un escritor, ¿verdad? Un escritor en ciernes, yo era el pintor y todo esto, y nos gustaba mucho la música, nos gustaba mucho la música inglesa, los Beatles y toda esta cosa, era la música que sonaba fuertemente, pero a nosotros nos criticó mucho los maoístas, los marxistas-leninistas, nos decían, no, pero ustedes son unos pequeños burgueses, ¿por qué están oyendo esa música? Eso es penetración del imperialismo y toda esta cantidad de dogmas que ha tenido la izquierda, ¿no? Yo había entrado a la Universidad del Valle y había estudiado una cantidad de cosas. Había estudiado cosas disímiles como ingeniería sanitaria, luego me metí al SENA a estudiar electromecánica y redes, una cantidad de cosas porque naturalmente era esa disyuntiva que tiene el artista también entre qué ser, es decir, ¿qué va a primar? Mi interés por el arte y por ende una carrera aventurera en la vida, ¿verdad? O estudiar algo serio como la sociedad quiere de ti, o tus padres también, y ser un profesional que te permita ganarte la vida sin riesgo, ¿verdad? Como lo es el arte. Ganó el arte, afortunadamente. Al fin ganó el arte, afortunadamente, tomé la decisión y entonces me metí al Instituto Popular de Cultura. Desafortunadamente el IPC siempre ha sido como una cenicienta en el medio cultural de Cali, ¿no? Teníamos profesores realmente muy malos, la infraestructura, las instalaciones eran también muy malitas. Entonces yo digo que yo y la gente de mi generación que estudió allá somos autodidactas realmente. En ese tiempo en Cali pasaban cosas muy interesantes. Cali estaba la Bienal de Arte Panamericano de Cali, en el Museo La Tertulia. Había muchos eventos realmente en Cali, entonces en ese sentido teníamos la posibilidad de presenciar exposiciones muy interesantes, sobre todo a nivel latinoamericano. Cali era, digamos, pienso yo que era vanguardista en general en las artes plásticas y en otro tipo de cosas como en el cine, por ejemplo, y en el teatro. Entonces eso también nos ayudó mucho en la formación. Los elementos simbólicos que utiliza Walter Tello representan el mito y la magia, la figuración totémica, zoomórfica y erótica,
formando una totalidad ancestral, un foco puesto en los orígenes con un carácter genealógico que rastrea las características propias de una cultura, sus fisiologías expresadas contemporáneamente. Digamos, cuando ya termino mis estudios y comienzo a indagar en la historia del arte, también tratando de tomar un camino propio, pero un camino propio que también estuviera fundamentado en lo nuestro, en el arte latinoamericano. Digamos que en ese momento, paralelamente con la literatura, ¿verdad?, del boom latinoamericano, había también esa especie de boom plástico. Por ejemplo, estaba Wilfredo Lam, Sebastián Mata, Tamayo, Fernando de Cislo. Había esa eclosión de arte que quería indagar en las raíces. Mi idea era lograr en mi trabajo ese mestizaje, así como lo que nos identifica a nosotros en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, es el mestizaje racial, étnico. También era mi idea un mestizaje estético. El mestizaje estético también en donde viene el elemento europeo, el elemento indígena, ¿no?, y el elemento africano. Y lograr una amalgama de eso a nivel formal, a nivel plástico. De ahí salieron una cantidad de pinturas en donde ya era el protagonista, seguía siendo una figura una cosa que estaba mucho entre la figuración y la abstracción, pero mucho más suelta, más libre, más expresionista, ¿no? Y que tomaba como figura central el chamán, ¿verdad? Un chamán, pero el chamán africano, ¿no? Era una figuración más digámoslo, africana, Freud. Y lo seguí por mucho tiempo también. Hice muchísima obra con esa solución, con esa temática. En la obra de Walter Tello, el color conduce a la emoción. Su fuerza estética ejecuta la gracia. Allí donde el pincel se posa, la idea de la vida intensa se eleva, nos puebla, nos arrasa. En su pintura el color es el patrón del universo. La luz dona su dominio y esa pulsión organizada nos lanza a descubrirnos con una convulsión que permanece en tránsito. Si algo logra esta pintura, es un viaje por intensos sueños. Con Walter Tello sentimos lo maravillosamente trágico y cómico de lo que somos, placer y convulsión, la belleza de lo terrible y lo terrible de la belleza. Siempre me ha fascinado ese tipo de figuración expresionista en donde el color es casi como sale del tubo con la fuerza, el color es símbolo, el color es lenguaje. Y solamente con el color tú, según cómo lo apliques, no solamente con la forma, sino también con el color, ya obtienes significado. Con expresión y emoción, ¿no? Exactamente, tiene significado y claro, y tiene también la emoción, ¿no? De eso se trata el expresionismo. Y entonces por eso la eclosión del color también, ¿no? La fuerza del color. Me interesaba mucho también el lenguaje del color, que de alguna manera es todo un universo con el cual hay que meterse con todo, con alma, vida y sombrero, ¿no? Es decir, hay que trabajarlo desde el punto de vista de la intuición, de la emoción, pero también de la razón, porque el color también es una ciencia, ¿no? También es todas esas cosas. Esa malanga amarilla hay que comerla caliente, yo te la traigo.
César Vallejo es un poeta determinante, es una fuente para crear mis formas también, ¿no? César Vallejo, pues diría yo que es uno de mis favoritos. Amo a Barba Jacob, Porfirio Barba Jacob, lo amo, yo digo que es un poeta inmenso, tal vez un poquito olvidado en nuestro medio. También me gustan mucho los nadaístas me gustan mucho. Por ejemplo, Gonzalo Arango. La obra de Carpentier es fundamental para lograr eso de lo cual hablé antes, ¿no? Como la identidad. La identidad, hablar de un continente, hablar de lo que somos, donde la música está presente, está allí, donde los ancestros, donde lo que nos determina también como seres. Pues claro que Andrés Caicedo es fundamental. La importancia que tiene este escritor y de su fuerza y su actualidad. Y fue un jovencito de nuestra ciudad que nos describe a nosotros nos describe. Yo tengo 60 años, pero yo digo que un jovencito de 17 rige para eso, es decir, es una cosa que ha trascendido las generaciones, las edades, las nacionalidades. En la serie El Circo, los instintos desbocados, el gran ritual de lo real se ha establecido como espectáculo. Todos en este circo, como personajes caricaturescos, entran al escenario con un erotismo convulsivo y trágico. Es la guerra de los sueños y de los cuerpos consumidos en el escenario, lo pintoresco que reflejan una certeza, la de estar en permanente conflicto consigo mismo. Pues esa serie que a mí me gustó muchísimo porque es una serie que tiene elementos de lo que tú dices, de lo urbano, ¿verdad? Que tiene todo lo dramático, pero al mismo tiempo lo movido que es vivir en una ciudad, como Cali, por ejemplo. Esa serie yo la inicié en el barrio de San Antonio. Y la inicié también a partir de una serie que hice que se llamaba Las Tentaciones en San Antonio, ¿no? Porque en nuestro barrio pasaban muchísimas cosas, ¿no? Pasaban las peleas de perros, peleaban los perros, copulaban los perros, peleaban los vecinos y era un despelote de ese barrio San Antonio, era donde estaba todo, estaba la droga, es verdad, los malandros, toda la gente, habían conversaciones, yo diría que más interesantes que las de la Universidad del Valle, de los académicos, sobre el sal y la nada y toda esta cosa, ¿no? Pero eran conversaciones de marihuanos y de drogos, de la conversación del bareto, ¿no? Y era muy interesante todo ese mundo, y ese mundo eso fue lo que yo veía a través de la ventana de mi taller. En casi todas sus series se observa una profunda relación con lo terrígeno, una compenetración con lo latinoamericano que nos envuelve en una atmósfera a la telúrica y terrestre, sagrada y lo profana. Un bestiario latinoamericano se revela entonces. La salamandra, el ave, el lagarto, todos ellos animales de nuestra mitología que en esta pintura se reactualiza. Zoomorfismos donde dos elementos fundamentales se hacen presentes, lo etéreo y la materia.
me vine para Bogotá en el 91. En ese tiempo había también una cosa muy interesante en Bogotá. En Bogotá pasaban muchas cosas a nivel de la plástica, a nivel de los artistas. Había también una bohemia fuerte, había una inmigración, porque había una migración de artistas de Cali también, ¿no? Porque la situación en Cali se puso brava, se puso dura por muchas cosas políticamente, también era difícil, ¿no? Había una guerra fuerte. Y luego vino lo del narcotráfico, el cartel de Cali. Ya comenzó realmente una decadencia de la ciudad. Y los artistas lo vivíamos muy fuertemente, ¿no? Poetas incluso. Y desde luego, pues, aquí comenzamos, se volvió nuestra nueva patria chica, ¿no? A decir verdad, fue el amor lo que me llevó primero, ¿no? Conocí una mujer alemana aquí y comenzamos a hacer nuestra vida desde acá. Luego hubo la necesidad de irse también y nos fuimos. Berlín era, en aquella época, pues no hacía mucho tiempo había caído el muro de Berlín y Alemania todavía no estaba reunificada, todavía se podían percibir las fronteras de la ciudad, las fronteras entre Berlín Occidental y Berlín Oriental, ¿entiendes? Habían grupos neonazis muy fuertes, grupos racistas y xenófobos, ¿no? Tuve algunos encuentros de ese tipo, ¿verdad? Fue difícil, fue realmente muy difícil. Primero había que aprender la lengua, ¿verdad? Y luego comenzar a luchar como artista, a buscar las galerías, a buscar las oportunidades, a buscar las exposiciones, ¿verdad? Y bueno, fue el encontrar una serie de amigos, de cómplices, porque uno necesita eso, ¿no? La complicidad de ciertos amigos que te hagan más fácil también el exilio, ¿verdad? Y lo logré encontrar, conformamos más o menos un grupo de artistas colombianos en primer lugar, luego latinoamericanos. Comenzamos a exponer juntos en sitios alternativos de Berlín, no en galerías ni nada de esto, porque como he dicho, tampoco había mucho en Berlín en esa época. Y luego tuve la suerte de estar en una gran exposición en Berlín, se llamaba la Freie Berliner Kunstausstellung, que significa la exposición libre, la Feria Libre de Arte de Berlín. Allí expuse 2 pinturas y ya le llamé la atención a una galerista. Y de allí entonces ya la cosa cambió, porque encontré una galería, comencé ya a exponer en galerías, a vender y a conectarme con otras cosas, ¿no? Con otros eventos que hay muchos en Alemania, de arte latinoamericano. Comencé una serie que estaba muy metido dentro del expresionismo, y el expresionismo alemán también me influyó mucho, pero que era muy latinoamericano también. Y fue una serie que llamé Retratos Bárbaros. Lo bárbaro
a nivel europeo, es lo extraño, lo que viene de afuera, lo que no se entiende, lo que se desconoce. Y eso somos nosotros los emigrantes, ¿verdad? Seríamos, digamos, a nivel del eurocentrismo, del europeo, nosotros seríamos lo bárbaro. Con toda nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, de pensar, de comer, de vivir, eso es lo bárbaro y lo que es extraño a la cultura, a la civilización europea, ¿verdad? Walter Tello profundiza en los temas de las tradiciones culturales y en la pérdida de estas, de allí su propósito permanente, hacernos conscientes de la lucha entre la memoria y el olvido, entre la cosmología manifiesta en los rituales mágicos y actos chamanísticos primigenios y la apabullante tecnocultura global. Yo pienso que digamos, los únicos que podemos, bueno, los únicos o los que podemos realizar esa utopía que se llama el encuentro de cultura somos los artistas. Los políticos no lo pueden hacer. La política separa, el arte une y el arte se mezcla, el arte, ¿no? Y así sucedió con esta otra serie que llamé Migraciones, que fue encontrarme con toda esa fuerza del expresionismo y llevarlo, digamos, a nivel plástico, solucionarlo con una simbología muy afincada en lo latinoamericano. Yo no diría tampoco abstracta, ¿no? Yo diría simbólica, donde están los elementos simbólicos, el símbolo, más que la figura representada, está la figura simbolizada. En esencia, ese es el tema, la condición humana, es decir, lo que somos nosotros los hombres, los seres humanos, aquello que sabemos y que no sabemos, esa maravillosa deseo de vida y de vivir y de gozar, pero al mismo tiempo esa tendencia a la muerte, a la destrucción, a lo que se llama el tánatos. Esa dicotomía entre lo erótico y lo tanático. Realmente lo que estoy haciendo a nivel formal son esas figuras humanas en un contexto teatral, en un espacio teatral, en el espacio, ¿no? En el Teatro Mundi. En el Teatro Mundi, exactamente, en el teatro del mundo. El mundo es un teatro, eso también es pues un concepto muy filosófico y muy literario también, ¿no? Vivimos en un escenario y nos desarrollamos en un escenario y nuestra vida es un escenario y nosotros somos actores.
Mi proyecto es venirme a vivir a Colombia, porque de todas maneras en Colombia hay muchísima tela que cortar, hay mucho que hacer. Colombia es un país intenso, ¿no? Lleno de imágenes, lleno de fuerza, y es un manantial de inspiración para un artista de cualquier corriente artística que sea. En Colombia está eso, lo que yo digo, ese deseo por la belleza, ese erotismo, ese gusto por la vida, por gozar, por el goce, por la rumba, pero al mismo tiempo está una realidad atroz, de una realidad terrible también. Estamos rodeados de belleza y al mismo tiempo rodeados de drama, y eso me encanta a mí como artista, ¿no? Porque la realidad de la vida es la condición humana. Aquí vivimos la condición humana con más fuerza, diría yo, que en otras partes también.